Ciudad misteriosa y mágica, Praga está envuelta en una atmósfera de cuento. Su centro histórico sorprende por la impredecible aparición de plazas y escenas fluviales. Y nos hace soñar con los fascinantes juegos que la luna provoca, apareciendo de repente tras tejados y campanarios. En el centro de Praga destacan los barrios de Staré Mesto o Ciudad Vieja, de Redkani o del Castillo, de Malá Strana, de Nové Mesto o Ciudad Nueva y de Vyšehrad, donde estuvieron emplazadas las primeras fortificaciones urbanas. En el centro de la explanada del castillo se alza la catedral gótica de San Vito con sus altísimas torres. Bajando hacia el centro medieval pasamos por el monumental Puente Carlos, animada pasarela peatonal sobre el río que nos lleva hasta el corazón de Praga. La amplia y espléndida plaza de la Ciudad Vieja, donde destaca la elegante torre del ayuntamiento. En el cerro de Vyšehrad, dominado por las torres de la iglesia de San Pedro y San Pablo, surgió el primer asentamiento que dio origen a Praga. El lugar, que permitía el control del tráfico fluvial, constituía una auténtica puerta de entrada a la ciudad. Es precisamente de la palabra puerta, en checo pra, de donde deriva el nombre de Praga. El Moldava está jalonado por numerosos puentes que conectan los barrios de la ciudad. El Puente Carlos, punteado por dos torres góticas, conecta los barrios antiguos de Praga y es el monumento más frecuentado de la ciudad. Se apoya en 16 pilones y está decorado con 31 estatuas barrocas de santos. En el extremo se alza una tercera torre que en la Edad Media servía para controlar el tráfico fluvial. El puente, construido por Carlos IV a mediados del siglo XIV, fue durante mucho tiempo el eje principal de la ciudad, ya que era un paso obligado entre el castillo y los barrios de los comerciantes y los artesanos. El escenográfico desfile de esculturas se añadió en el siglo XVIII. Numerosos teatros y salas de conciertos atestiguan la riqueza musical de Praga. El Teatro de los Estados Generales, donde tuvo lugar el estreno en octubre de 1787 de Don Giovanni de Mozart, es expresión de una Praga menos misteriosa y de una ensoñación más serena. Pocos meses antes, la ciudad había aplaudido con entusiasmo las bodas de Fígaro, que en cambio fue acogida con frialdad en Viena. La red de metro está formada por 3 líneas que permiten llegar fácilmente a Malá Strana, Staré Mesto y Nové Mesto, los principales barrios turísticos de la ciudad. Tomamos la línea amarilla en la estación Mustek y tras un breve trayecto bajamos en la estación Andel, a los pies de Malá Strana. Mientras componía Don Giovanni, Mozart residió varias veces en Praga, en la Villa Bertramka,
y en una casa denominada de los Tres Leones. En Praga siempre es tiempo de óperas y conciertos mozartianos. El Teatro Nacional de Marionetas, que goza de gran popularidad, ofrece regularmente espectáculos de marionetas inspirados en las óperas de Mozart. En las proximidades del Puente Carlos tiene su sede el Museo Smetana, dedicado a uno de los dos grandes músicos checos del siglo XIX. La música de Smetana, al igual que la de Dvořák, tiene sus raíces en la poesía popular de Bohemia. El Puente Carlos conduce al corazón de la ciudad vieja, Staré Město, que ya en la Edad Media era el centro del poder municipal y mercantil de Praga. En la plaza del ayuntamiento de Staré Město se encuentran edificios, iglesias y monumentos que abarcan todos los períodos de la historia de Bohemia, desde el siglo XIV al XVIII. Casas y palacios decorados con símbolos esculpidos o pintados que evocan historias populares y leyendas fascinantes. La artesanía artística checa es famosa por su delicadeza, siendo especialmente notables los trabajos de metal, cerámica y vidrio. En la plaza, entre bandas musicales y turistas paseando en carruaje, se puede contemplar una demostración de habilidad artesanal que precede al placer ocasionado por las abundantes cervezas, tal vez en jarras parecidas a las admiradas poco antes. La plaza de la Ciudad Vieja ha sido testigo de la historia de Praga. Un gran monumento recuerda al reformador Jan Hus, quien predicó en el siglo XV en contra de la Iglesia Católica y dio vida a un particular movimiento protestante. La iglesia de San Nicolás es un espectacular edificio barroco ornamentado con torres y estatuas y coronado por una cúpula majestuosa. En los siglos XVII y XVIII, Praga era la capital cultural, junto con Viena, del Imperio de los Habsburgo. Son testimonio de ello las suntuosas iglesias que sellan el triunfo del catolicismo sobre la Reforma protestante y que se convirtieron en fantásticos escenarios para el arte y la música barroca.
El templo de Tin del siglo XIV, que se halla al lado del barroco Palacio Kinsky, es el reverso, en estilo gótico, de San Nicolás. Mientras que San Nicolás representa la restauración católica, el templo de Tin fue el centro de los reformadores husitas. La victoria católica queda atestiguada por una estatua dorada de la Virgen. La iglesia cuenta con una fachada escalonada y pórticos de la escuela de Tin. Punto principal de la plaza de Staré Mesto es el ayuntamiento, fruto de superposiciones seculares y centro de la vida de la ciudad. El edificio parece salido de un cuento de hadas, con su elegante torre del siglo XIV ornamentada con barandillas y ventanales góticos. Originalmente, el ayuntamiento de la Ciudad Vieja era una casa medieval a la que se fueron añadiendo otros edificios en los siglos sucesivos. En 1410, en la fachada de la torre, se añadió un reloj astronómico formado por dos cuadrantes, uno dedicado a la Tierra, con los planetas que giran a su alrededor, y otro con el calendario de los meses y los signos zodiacales. Al dar la hora, se abren dos ventanas y dejan entrever una procesión con Jesús y los apóstoles, mientras alrededor de los cuadrantes se animan 8 figuras alegóricas que representan los vicios y los miedos, lo humano y lo divino. Según una leyenda, el constructor fue cegado para que así no pudiera recrear su obra de arte en otra parte. Sin embargo, este consiguió vengarse bloqueando el reloj, que únicamente él sabía hacer funcionar. Solo 150 años más tarde se encontró un maestro relojero, genial como él, que supo reparar el mecanismo. La Casa del Minuto del siglo XVII se encuentra al lado del ayuntamiento y está decorada con grabados que representan escenas mitológicas y religiosas. En una esquina, un león esculpido recuerda el antiguo nombre del edificio, Farmacia León Blanco. El núcleo originario del ayuntamiento era la casa de un mercader del siglo XIV, en la cual se abrió 2 siglos después una suntuosa ventana renacentista. Ya en el siglo XIV, Praga era considerada como una ciudad excepcionalmente bonita. Más tarde se la definió como la Roma del Norte y como la reina de las ciudades. Hoy la Ciudad Vieja, llena de jóvenes y de turistas, constituye uno de los centros históricos europeos mejor conservados. Desde Staromesské náměstí, la plaza de la Ciudad Vieja, recorremos las calles Melantrikova y na Moscú hasta llegar a na Príkope, calle a su vez cerrada por la Prasná Brana o Puerta de la Pólvora. A su lado se halla el Obecný dům, la espectacular casa cívica. Uno de los más bellos palacios barrocos de la ciudad se encuentra en na Príkope. Se trata del Palacio Silva Taruca, que fue construido por un príncipe italiano. A su lado se encuentra una típica casa de Praga, singular por su nombre, su estilo y su historia, la Casa a la Rosa Negra, donde en el siglo XV se reunían los seguidores de Jan Hus. Entre las centelleantes vidrieras de la calle destacan los célebres cristales y porcelanas de Bohemia, que ya en el pasado embellecían las mesas aristocráticas, no solo del imperio de los Habsburgo, sino de gran parte de Europa.
Al final de Nápicope se divisa la Puerta de la Pólvora, así llamada porque en el siglo XVIII este lugar era un depósito de municiones, construido según el modelo de la torre del Puente Carlos. A su lado se encuentra el más importante edificio de la ciudad en estilo Liberty, el Obecny Dum, o Casa Cívica. Este edificio nació con el objeto de celebrar la independencia nacional. Desde él se proclamó el nacimiento de la República Checoslovaca en 1918. En su interior se encuentra un gran restaurante, una cafetería, salas de exposiciones y la mayor sala de conciertos de la ciudad, la Sala Smetana. Los singulares ornamentos, las decoraciones y los frescos son obra de toda una generación de artistas, entre los cuales figura el celebérrimo Alfons Mucha. La Casa Cívica es una excelente muestra del estilo Secesión, el equivalente checo del estilo Liberty que imperaba en el centro de Europa. Las pinturas y la decoración, aun siendo de derivación vienesa, poseen un carácter original, hecho de elegantes alusiones a la tradición pictórica local y de un destacado sentido del preciosismo. Al atardecer, cuando el sol acaricia las estatuas y las cúpulas doradas, o de noche, bajo la luz mágica de los reflectores, Praga se transforma realmente en la ciudad de oro, como ha sido llamada muchas veces a lo largo de su historia. Las salas de conciertos y las cervecerías son los puntales de la diversión nocturna de Praga. La cerveza es la bebida nacional y está considerada entre las mejores del mundo. El secreto de su sabor es el lúpulo bohemiano, del que se prohibió su exportación durante siglos. Algunas cerveceras de gestión familiar como la Ufleku producen aún hoy una apreciadísima cerveza con una alta gradación alcohólica. El Moldava que atraviesa Praga es un afluente del Elba, el gran río que recoge las aguas de Europa septentrional para desembocar en el Mar del Norte. A sus orillas se congregan palacios, teatros e iglesias. Uno de los monumentos más imponentes del recorrido a orillas del río es el Teatro Nacional. Muchas leyendas de Praga están ligadas a la presencia, hasta el siglo IX, de una gran y próspera comunidad judía. En el gueto judío de la ciudad nació la leyenda del Golem, el ser sobrehumano que venga al pueblo judío oprimido hasta convertirse en un monstruo. Hoy, del barrio judío de Józefov,
uno de los guetos más antiguos e importantes de Europa, se conservan solo algunos ilustres monumentos. La nueva sinagoga vieja, la más antigua del continente, se remonta al siglo XIII. La sinagoga Klaus forma la parte central del Museo Judío, que recoge documentos y objetos procedentes de todas partes de Europa. El cementerio judío de Yosefov es sugestivo por su aspecto de denso bosque que acoge en un ambiente enrarecido 11.000 sepulturas, la más antigua de las cuales se remonta al siglo XV. La escasez de espacio explica la acumulación de lápidas y de estrellas conmemorativas que señalan hasta 12 estratos de tumbas superpuestas. En este barrio se perciben más que en otras partes el ambiente multicultural típico de Praga, el del mundo de la Mitteleuropa, crisol de la civilización cristiana y judía, de la cultura alemana, eslava y latina. Desde la ciudad vieja nos dirigimos hacia el Puente Carlos. Después de atravesarlo, recorremos la calle Mosteká hasta la plaza de Malá-Strana, donde se halla la iglesia de San Nicolás de Malá-Strana. La calle Tunovská llega a la plaza Waldstein, en la que se alza el Waldsteinski Palác. Malá-Strana, cuyo nombre significa parte pequeña, es el siguiente barrio histórico de Praga. Aunque existe desde la Edad Media, no asumió su actual fisonomía hasta el siglo XVI, cuando se convirtió en barrio residencial de la nobleza. En la plaza principal destaca la iglesia de San Nicolás, llamada de Malá-Strana, joya barroca del siglo XVIII. Estrechas calles con pórticos, fachadas con antiguos símbolos esotéricos, románticas luces veladas. ¿Quién aparecerá al girar la esquina? Es la hora de los misterios, la hora de Praga. Descubrimos en cambio un mundo totalmente insospechado, constituido por el ruidoso y cordial ambiente de las cervecerías. Entre una bebida y otra podemos tener la suerte de asistir a una representación teatral como la parábola grotesca del buen soldado Sveik, el antihéroe por excelencia de la literatura checa del siglo XX, que desmorona la leyenda de una Praga toda misterio y poesía. Justo bajo el castillo es el lugar donde el gran comandante Wallstein en checo, se hizo construir el más lujoso palacio de la ciudad, el primero en estilo barroco. Detrás del palacio se encuentran los famosos jardines italianos, decorados con preciosas estatuas de bronce. El castillo de Praga es un complejo de palacios, iglesias y jardines, donde durante siglos se ha asentado el poder, primero el del rey de Bohemia,
después el del Sacro Imperio Romano y finalmente el de los emperadores de la Casa de los Habsburgo. Antes del año 1000 ya existían en esta colina fortificaciones de piedra, pero no fue hasta el siglo XIV cuando se inició la construcción de un auténtico complejo de residencias reales, labor que continuó hasta finales del siglo XV con el rey mecenas Rodolfo II. Finalmente, en el siglo XVIII, con María Teresa de Austria, se llevó a cabo la transformación barroca del castillo. La historia de la ciudad está encerrada entre estos muros y cada uno de los edificios del complejo lleva el signo y el estilo de su propia época. El castillo se abre ante una de las más fabulosas plazas europeas que se halla rodeada por otros palacios renacentistas. El castillo propiamente dicho viene precedido por un patio de honor, al final del cual, a través de la puerta Matía, se accede a un segundo patio. En el centro del barrio del castillo descuellan las dos torres, de 82 metros de alto, y el campanario barroco de 99 metros de la Catedral de San Vito, la más importante y rica de la ciudad. La iglesia es un espectacular bosque de agujas, torres y vidrieras, especialmente sugestivas en la parte del ábside. La catedral, iniciada en el siglo XIV en estilo gótico, no se terminó hasta 1929, siempre respetando el proyecto de Peter Parler, el arquitecto del Puente Carlos. Un estrecho pasaje junto a los muros del castillo lleva al llamado Callejón de Oro, la pintoresca calle donde vivían los alquimistas del emperador Rodolfo II. Detrás del ábside de San Vito se vislumbra la fachada barroca de la iglesia de San Jorge, que esconde uno de los más antiguos edificios medievales de la ciudad. Pasada la fosa del castillo, al final del jardín real se halla el pabellón del Belvedere, precedido de la fuente llamada Cantarina por el sonido que produce. Desde la plaza del castillo pasamos por la calle Loretanska hasta la plaza de Loreto, donde se encuentra la iglesia de Loreto y el Palacio Chernín. Al otro lado de la calle encontramos el monasterio de Strahov. La iglesia de Loreto toma su nombre de la reproducción de la Santa Casa de Loreto, conservada en el claustro. El vecino monasterio de Strahov, uno de los más grandes e ilustres de toda Europa central, destaca en medio del verdor de las laderas del castillo. Su sala más valiosa es la biblioteca, que consiste en dos grandes espacios barrocos decorados con frescos y estucos.
La elegante sala filosófica, de 32 metros de largo y 14 de alto, se construyó a partir de las medidas de la biblioteca de otro monasterio. El fresco del techo representa una alegoría de la historia espiritual de la humanidad. Códigos y manuscritos antiguos precisan una constante y atenta labor de restauración a la que se dedica un laboratorio del propio monasterio. La otra gran sala del monasterio, llamada teológica, conserva valiosos globos terráqueos y celestes del siglo XVII. Desde la estación de metro Rachanska, la línea verde que pasa bajo el río lleva a Muzeum, en el corazón de Nové Mesto. La Václavské náměstí, o Plaza Wenceslao, que tiene 750 metros de largo y 60 de ancho, es el centro neurálgico de Praga. En la parte alta de la plaza se encuentra el Museo Nacional, que fue construido a finales del siglo XIX y que está dedicado a la historia y las ciencias naturales. Delante del museo se instaló la estatua ecuestre de San Wenceslao, flanqueada por los 4 santos protectores del país. En la historia checa, la importancia de San Wenceslao va más allá de los estrictos valores religiosos, puesto que en el siglo X, Wenceslao dio al mundo bohemio moravo su estructura política y designó también su capital. La Plaza Wenceslao, que tiene el aspecto de un bulevar parisino, es el centro de la ciudad moderna, donde se concentran los grandes hoteles, las tiendas, los cafés, los restaurantes y los cines. Por su situación en el centro de la ciudad y por la presencia de importantes monumentos en la historia de Praga, la plaza ha sido teatro de las principales manifestaciones políticas del siglo XX. En la orilla derecha del Moldava, en la periferia de la ciudad y frente a un jardín italiano, se alza la villa de Troya del siglo XVII, que está inspirada en las residencias renacentistas romanas. Mágico y como de cuento también es el castillo de Karlstein, que se halla en los alrededores de la ciudad y que cuenta con preciosas capillas y espectaculares tejados. Este castillo se construyó en el siglo XIV para custodiar los tesoros del Sacro Imperio Romano, del cual entonces Bohemia era el centro y Praga la capital. Praga es la ciudad de la magia. Se dice que junto a Lyon y Turín representa el famoso triángulo mágico de Europa, donde pueden verificarse hechos sobrenaturales. Sin embargo, la magia más sugerente sucede todos los días, con la llegada de visitantes de todas partes del mundo, atraídos y luego embrujados por el indefinible y envolvente encanto de la ciudad.